Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, lunes 9 de mayo, tenemos la palabra abierta en 1 Corintios 3, 16, 23 y 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 8. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice: Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también: el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Y aquí ahora en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mi respuesta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a uno en perjuicio de otro. Pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si no lo hubiera conseguido por ti mismo? Al parecer ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte en su reino. Bueno, tenemos la palabra aquí en dos partes muy importantes y esa palabra nos dice que somos templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora, habita en cada uno de nosotros como creyentes. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe ser cuidado y no destruir este templo por medio de acciones, de vicios, de utilizarlo en una forma equivocada. Dios está dando entonces aquí una exigencia a cada uno de nosotros, a usted hermano y a mí también, de saber cómo cuidar el cuerpo, porque es la bendición y es el templo y la manifestación del Espíritu de Dios, de nuestro espíritu y alma. Así entonces tenemos que estar cuidándolo y no descuidando nuestro ser, dormir bien, comer bien, descansar bien, al mismo tiempo hacer deporte, en misma forma darle entonces el valor que se merece. Aquí nos está diciendo
que la sabiduría humana no es la que el Señor quiere que usted y yo como creyentes tengamos, porque esta sabiduría en realidad es una tontería, y el Señor va a aprender a esos sabios humanos que dicen, hablan y tienen su retórica y presentan la vida humana desde su propia especulación, y lo único que nos deja es vacíos. Nosotros que somos de Cristo y Cristo es de Dios, y entonces estamos inmersos en Él, y así de que nuestra sabiduría debe ser colocada, la que nos da la palabra y la orientación del Espíritu Santo. Aquí nos dice la palabra entonces que el que destruye el cuerpo de Cristo será castigado por Dios, queriendo decir que muchos están en hacer daño al cuerpo de Cristo, la iglesia, con chismes, murmuraciones, críticas, envidias, todo esto. Ahora, en el otro punto del capítulo 4 nos está diciendo que nosotros somos ayudantes de Cristo, somos administradores encargados de enseñar, y eso debe ser algo sucesivo. En estos tiempos las madres enseñan a sus hijos y los padres también, y también en la iglesia se enseña a través de diferentes formas para que conozcamos esa palabra que es la que nos lleva a regir diariamente la vida, y así vamos a conocer los secretos de Dios, los designios de Dios, y vamos a ser personas que el Señor nos tenga por confianza, que somos siervos con fidelidad, que estamos ahí atentos para buscar temprano la palabra, orar, y el mismo Pablo está diciendo aquí que él no se juzga a sí mismo porque no siente que tenga una conciencia acusadora de algo que está ahí, pero no con esto quiere decir que él es inocente, sino que el juicio se lo deja al Señor, y tenemos que aprender entonces a no juzgar antes de tiempo. El Señor sacará a luz las cosas que tenga que ver con nuestra vida o con la vida de otro, con la vida de una determinada iglesia. Y allí va a dar entonces el premio, la alabanza, el reconocimiento, y para cada uno, o también la pérdida que hemos hablado, que en algunos asuntos van a muchos a perder porque no supieron edificar para su vida ni en la vida de otros. Así que se presume como si Dios, como si lo hubiéramos conseguido nosotros todo. Aquí nos está diciendo esto, como si yo consiguiera con mis fuerzas. No, siempre estamos hablando que lo que hemos conseguido es una situación de gracia de Dios, de bendición de Dios. Ahora, los corintios que están aquí en este momento, ellos comenzaron sus vidas muy humildes, muy sencillas, muy empobrecidas, pero ahora en esta época han estado teniendo una vivencia, digamos, mejor económicamente. Quiero dejar una pregunta: ¿en qué área me he olvidado de la gracia de Dios para caer en la soberbia? Por lo general, nuestra situación de la soberbia es porque tenemos mucho estudio, porque hemos ido a la universidad, porque hacemos cursos y consideramos que ya no es necesario leer la palabra, y esto es soberbia, o que en alguna forma estamos teniendo una economía mejor, y entonces creemos que ha sido nuestras manos y nuestras fuerzas y nuestras habilidades, y esto es muy doloroso. Así que miremos el ensayo para meditar, el lugar que debemos guardar. Al llegar el domingo, un joven le dice a su madre que no quiere ir a la iglesia porque allí hay muchas personas a las que no quiere ver, que le hacen la vida imposible y porque nadie reconoce sus esfuerzos cuando sirve. Sin embargo, su madre intenta convencerlo diciéndole que el fiel no tiene una vida de fe para complacer a la gente, sino a Dios. Pero este le refuta: ¿por qué tengo que ir a la iglesia a pesar de todo esto? Entonces su madre le responde: porque tú eres el pastor. Así es, por más difícil que sea, el pastor debe cuidar su lugar de pastor, y el fiel debe cuidar su lugar de fiel, soportar, cuidar y esperar a pesar de las dificultades y la aflicción. Demuestra que es una persona que recibió la salvación. Creemos que ante la frustración y la decepción, el Dios del amor
nos diría: vete, yo abriré otro camino para ti. Pero el Señor desea que confiemos en Él y obedezcamos a su palabra en lugar en que estamos ahora. Y de esta manera nos dice a nosotros que siempre soñamos con alejarnos: regresa a tu lugar y vive esforzándote al máximo en la situación que te tocó, amando a tu prójimo. Es decir, nos alienta a cambiar nuestra actitud y perspectiva aunque nos encontremos en la misma situación, y promete acompañarnos siempre. Oro para que podamos superar las situaciones de hoy aferrándonos a esta promesa y para que seamos pacientes. Oremos al Señor diciendo: Señor, perdóname por las veces en que he prestado demasiada atención a la opinión de los hombres para criticar mi vida y culparme constantemente. Como un siervo que conoce tus misterios, deseo serte fiel en lo que me has encomendado. Ayúdame a ser humilde, tanto delante de ti como de mis hermanos, para fomentar la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Dios lo bendiga y victoria en este día. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.